Ser transparente es dejar pasar la luz y permitirte ver a través de cualquier masa lo que hay detrás, dejarte fluir, aprender y desaprender. Todos somos materia y presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. La vida puede ser tan traslúcida o tan opaca. Depende la luz con la que la veamos. Bienvenido a nuestro mundo transparente. Esto es Transparencias, el podcast. Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más, bienvenides, dije tal cual, pero bienvenidos todos a un episodio más de Transparencias. Me encanta que estén aquí. Ustedes, si me siguen en redes sociales, recordarán que hace un par de semanas estuve en un retiro que se llama Reconecta. Bueno, fue un retiro muy lindo, sanar tu niño interior y demás, y entre todos los expositores, conferencistas y demás que tuvimos ahí, hubo uno en particular que a mí su conferencia, su plática, me voló la cabeza. Y cuando tuve oportunidad de hacer como una plática rapidita con él, le dije, a ver, yo ya sabía todo esto, pero gracias por recordármelo. Les presento el día de hoy a Rodrigo González Urquijo. Él es neurocientífico y además es director clínico de OM, que es un centro de bienestar. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme. Qué padre escuchar que te gustó mi conferencia. La verdad es que pues yo platico de lo que me apasiona, ¿no? Y este tema para mí es, pues lo vivo, ¿no? Lo respiro, lo estoy compartiendo todo el tiempo. Sí. Y lo veo en mis consultas. Exacto. Oye, mira, quiero platicar de muchas cosas y obviamente tocar demasiados puntos, pero algo que me interesa que le platiques a la gente es como un poquito de tu historia, porque realmente a ti te apasiona esto y qué fue lo que te llevó a dedicarte a lo que te dedicas. Ya. Pues mira, yo estudié medicina, soy egresado del TEC de Monterrey y me acuerdo bastante que cuando estaba en el servicio social yo veía pacientes que venían por algún tipo de dolor, pero que mi intuición me decía que venía por alguna emoción que no estaban procesando, ¿verdad? Como por la relación que tenían con su mente, pero que lo estaban de cierta forma como expresando, ¿no? En el cuerpo. Y yo decía, pues en teoría yo tengo, ¿verdad?, una muy buena educación médica, pero no tengo las herramientas para poder, pues, detectar esta parte, ¿no? Para poderlo diagnosticar, para poderlo tratar. Entonces, pues ahí fue donde me dije a mí mismo, pues conozco cómo funciona el cuerpo, no conozco cómo funciona la mente. Inclusive para mí mismo. Yo padecí de depresión, de ansiedad crónico por una década de mi vida, de los 16 a los 26 años. ¿Y estabas medicado? Medicadísimo. Intenté todos los tipos de antidepresivos de las diferentes familias. Intenté también las benzodiazepinas, como el Rivotril, el clonazepam, ¿verdad? Pero yo notaba que eso no me hacía sentir mejor, solamente me mantenía. O sea, como... pero no sentía una mejoría. Entonces yo dije, pues ya entiendo cómo funciona el cuerpo, pero pues no lo puedo aplicar ni en mí ni en mis pacientes. Tengo que aprender cómo funciona la mente. Entonces pues busqué programas y me fui a hacer un posgrado en neurociencias cognitivas en la Universidad de Maastricht, en Holanda. Y ahí fue donde cambió por completo la manera en la que veía el cuerpo humano y cómo realmente no podíamos tratar estas enfermedades sin tomar en consideración la parte de la salud mental y la parte de la salud emocional, donde pues, la mayoría de las enfermedades vienen por estas emociones que no estamos procesando correctamente. Entonces todo lo que yo aprendí ahí, ¿verdad?, también me llevó al mundo de la meditación, el mundo del yoga. Me certifiqué como maestro de yoga, como maestro como maestro de meditación. Y pues lo he empezado a integrar, ¿no? Llega un punto donde empiezas a percibir el cuerpo de una manera muy distinta y no tan complicada, la verdad. Y me ayudó mucho a tratarme a mí y ahorita, gracias a Dios, pues ya no tomo ningún medicamento. ¿Desde hace cuánto? Pues yo diría como de unos 5 o 6 años empecé, ya no los tomé, ¿no? Tal vez un poco menos, como unos 5, sí, como unos 5 años. Cuando tomaba todos, o sea, yo era el maestro de que conocía todas, ¿verdad? Y sabía dónde, cuando se acababan en las farmacias, porque siempre están acabados, de que irlas a buscar, ya sabían cuáles, o sea, pero ahorita, gracias a Dios, ya yo no lo necesito y trato de no recetarlo con mis pacientes. Trato de aplicar muchas técnicas distintas, ¿no? Y dejar el medicamento como un último abordaje, ¿no? O solamente cuando realmente tenemos como crisis o momentos donde realmente necesitamos esta ayudita. Oye, qué padre que lo mencionas porque yo me acuerdo que en algún momento de todos los psicólogos y todas las psiquiatras que vi, alguno de ellos me dijo, a ver, Tana, imagínatelo de esta manera. Ustedes saben que yo sufro de ansiedad y depresión como desde hace 2 años, ¿no?
Entonces, esta persona me dijo, velo de esta manera. Hay como un clavo en tu cerebro que no funciona, dejó de funcionar, entonces el medicamento lo que hace es llevar ese clavo a donde está y ya, básicamente tú pues empiezas a funcionar de nuevo. Yo dije, qué padre teoría, ¿no? Pero, o sea, últimamente que me he estado metiendo como muchísimo en esta introspección, es como que sí, el medicamento me calma de esa manera, pero no es como que digas, wow, lo va a dejar toda mi vida, ¿sabes? Entonces aquí viene una parte súper importante, que el medicamento nos calma en el momento. Es como si te tomaras una aspirina para el dolor de cabeza, pero no sabes de dónde viene ese dolor de cabeza. Correcto. ¿No? Y muy interesante esta analogía que utilizaste del clavo, porque yo te preguntaría, ¿no? Pones un clavo en la pared, lo quitas, lo pones, lo quitas. ¿Qué pasa con la pared? Se queda agujerada. Se queda agujerada y empieza a tener grietas y empieza, ¿verdad? Es algo muy similar que sucede con nuestra mente. Estamos, digamos, como poniéndole un curita a este agujero, pero en realidad no estamos resellándola, no lo estamos resanando. Entonces, es por eso que yo, a través de todo lo que he estudiado, ¿no?, entendí que la mente y el cuerpo están íntimamente relacionadas. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, a mí me enseñaron que nacíamos con cierto número de neuronas y mientras más íbamos creciendo, más, digamos, se iban perdiendo estas neuronas, ¿no? Y que llegaba un punto donde pues ya pues desarrollamos algún tipo de enfermedad, ¿no? Y que era inevitable prácticamente. Pero ya después que empecé a estudiar más y que encontré el concepto de neuroplasticidad y de neurogénesis, ahorita explico lo que son, cambió por completo la perspectiva y el poder que yo tenía para sanar y para reestructurar mi propio cerebro. Entonces yo aprendí que nuestro cerebro no está fijo desde el nacimiento, sino que nosotros podemos hacer neuronas nuevas, hacer conexiones entre neuronas nuevas, o debilitar, o ya sea fortalecer, conexiones que tal vez no nos sirvan. Wow. Lo que quiere decir es que el cerebro cambia en tiempo real en base a lo que yo esté experimentando y lo que yo crea de mí mismo. Qué interesante. Ese día de la plática hablaste como de un ejemplo súper padre, que es el ejemplo de la manzana. Sí. Cuéntame ese ejemplo, porque así creo que con peras y manzanas literalmente es como podemos entender mejor. Sí, no, y es un ejemplo que a mí se me hace como muy dinámico porque es muy fácil de entender y todos nos podemos identificar, ¿no? Okay. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de, imagínense que están en el súper, que eres un niño chiquito, ¿verdad? Una niña chiquita de 5 años, y tú estás en el súper con tu mamá y agarras una manzana. Y esa manzana se ve deliciosa, se ve roja, jugosa, ¿no? Y le das una mordida. Y en eso tu mamá, nota, ¿verdad? No la has pagado, no la has comprado, ¿no? Entonces tú te asustas y tú, pues, sueltas la manzana y lloras, ¿no? Entonces en ese momento en tu cerebro se forma un caminito de neuronas, ¿verdad? Esta conexión sináptica, donde manzana significa miedo. ¿Y qué pasa? Que yo crezco, o sea, voy creciendo y llega un punto donde ya no me acuerdo de esa memoria. Pero cada vez que yo vea una manzana, se va a activar este caminito, ¿no? Y yo voy a sentir esa misma emoción, se va a activar esa cascada de estrés de la misma forma que se activó ese día en la tienda. Entonces yo ahorita de adulto voy al Estadio de los Tigres y hay un señor vendiendo manzanas y me enojo, pero sin darme cuenta, ¿no? O al día siguiente voy manejando hacia Arteaga y paso por un huerto de manzanas y me enojo. Y es algo que no tengo consciente, pero que desde el subconsciente me está afectando y me está provocando esta respuesta. Entonces, cuando yo empiezo a meditar y cuando yo empiezo, ¿verdad?, a escribir acerca de lo que me produce una reacción, yo puedo empezar a tomar la decisión de hacer un comportamiento distinto, ¿verdad? Con la manzana. Con la manzana. Llega la manzana y yo digo, bueno, yo sé que la manzana me provoca miedo, ¿no? Porque ya lo detecté. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo decidir comportarme de una forma distinta, o sea, darle una mordida a la manzana, por ejemplo. Y las primeras veces no se va a sentir así como muy cierto, ¿no? Pero entre más yo empiece a reforzar este comportamiento, se empieza a hacer un caminito nuevo de neuronas en el cerebro, donde manzana significa saludable o significa neutral. Okay. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre más yo lo refuerce, si yo lo refuerzo durante 21 a 28 días más o menos, el caminito, esta conexión sináptica, ya está lo suficientemente fuerte para que ahora el cerebro active esta conexión nueva. ¿Y qué pasa con la conexión vieja? Se reabsorbe y nunca más me vuelve a molestar una manzana. Entonces, cuando nosotros somos niños, en los primeros 7, 8 años de vida, nosotros empezamos a explorar el mundo y empezamos a ponerle valor a las cosas. Esto es bueno, esto es malo, esto es gordo, esto es flaco, esto quema, esto no quema, esto es peligroso, esto no es peligroso, ¿no? Pero tenemos muchas de estas manzanas, tenemos muchas creencias que tal vez no son ciertas o no son reales,
pero para nosotros en ese momento lo fueron, por la experiencia que tuvimos. Claro. Y ese es el 80% de la estructura cerebral. O sea, de la manera en la que, del esqueleto de nuestra mente. O sea, estás diciendo que entre 7 y 8 años aprox se forma el 80% de nuestra estructura cerebral. Sí. O sea, todo viene desde los 2, chiquitos. 3, ¿verdad? O sea, desde chiquitos hasta los 6, 7, 8 años. Formamos como el 80% de cómo nosotros le ponemos el valor a las cosas, ¿no? Wow. O sea, que esto es bueno, esto es malo, etcétera. O sea, como pues lo catalogamos. El problema es que cuando yo ya soy adulto, no me enseñan que tengo la capacidad de regresar a ver, ¿no? esta parte de mi subconsciente y el empezar a discernir si las creencias que yo tengo son ciertas o no. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues empezando a detectar qué es lo que me genera una respuesta negativa o una respuesta de estrés, pero que mi lógica me diga, pues no va por ahí, ¿verdad? O sea, una manzana no da miedo. Claro, o sea, por ejemplo, yo te comentaba, tengo un dolor crónico en la parte baja, ¿no? De la espalda. Entonces, me da esporádicamente, no me da siempre. Entonces, mi chamba es comenzar a detectar cuándo me da ese dolor. Si vio una persona, si tuve a lo mejor un rush de mucho estrés, si sentí tal situación con mi hijo. Entonces, algo que comentabas tú padrísimo ese día de la plática es que escríbelo. O sea, cada vez que sientas ese dolor o que veas algo que te irrita, hazlo consciente. Correcto. ¿No? Carl Jung, que es un psiquiatra suizo muy, muy famoso que habla mucho de estos temas, él decía, el 80% del trabajo para superar un trauma es hacer consciente lo subconsciente. ¿Y cómo hago eso yo? Detectando patrones. ¿Por qué? Porque esta manzana, pues yo no la tengo consciente. Yo no estoy consciente de que me está generando un malestar. Si lo tuviera, pues ya hubiera hecho el cambio, ¿no? Entonces, de nuestra actividad cerebral, solamente estamos conscientes del 5% de lo que está sucediendo. ¡Wow! El 95% restante no estamos conscientes, pero está modulando o de cierta forma afectando en lo que yo estoy pensando y la manera en la que yo estoy reaccionando. Entonces, importa también mucho la emoción que yo le doy a este pensamiento o que le doy a este estímulo, ¿verdad? Como la manzana. Porque yo puedo decidir reaccionar desde el miedo o reaccionar desde la neutralidad o desde el amor, por ejemplo. Pero yo puedo cambiar la manera en la que estoy reaccionando a través de mi corazón, de mis emociones, y eso va a hacer que empiece y que sea más rápido este cambio que yo estoy buscando. Literalmente esculpir mi propio cerebro, recablearlo. Hacer nuevas neuronas. Hacer nuevas neuronas, hacer nuevas conexiones, pero de una forma activa. Porque si yo no hago esto como un entrenamiento, pues es como si yo voy ahorita contigo, mi coach, ¿no? Y te digo, oye, tengo boda el sábado, quiero cuadritos. ¿Qué más vas a decir? Pues entrénale. Pues entrénale, mijo. Y tal vez para el sábado no, pero en 3 meses sí, ¿no? Ajá. Lo mismo es con esto. Wow. Yo tengo que meterle la misma intención y las mismas ganas si yo quiero empezar a pues, arreglar la forma en la que estoy reaccionando y que estoy percibiéndome a mí mismo, ¿no? O sea, estas emociones que me están provocando esta ansiedad, este estrés, y que pues la única persona que lo va a cambiar soy yo. Pero si yo no hago este trabajo, ¿qué pasa si yo me tomo el medicamento? Pues el medicamento puede bloquear mi emoción y hacer más difícil que yo detecte la reacción. Entonces, pues menos voy a hacer los cambios. Claro. Mira, vamos a tocar un tema medio polémico y no por esto les estoy diciendo que los que están medicados dejen de tomar su medicamento. No. Al contrario, o sea, no lo hagan. Pero, por ejemplo, en tu caso en particular, ¿cómo funcionó eso de que, ok, llevo 10 años medicado, he probado todo tipo de medicamentos? ¿Cómo fue que de un día para otro, o no sé, hubo un proceso de dejar el medicamento? Fue paulatino, ¿verdad? O sea, fue despacito, pero fue cuando yo empecé a entender todo esto, a regular mis niveles de estrés, pero sobre todo a empezar a detectar estos pensamientos que llegan, porque llegan 70,000 pensamientos al día también. O sea, llegan 70,000 pensamientos al día y yo no puedo controlar si llegan o no llegan, ¿sí? Están en automático. Fue cuando yo entendí que no tenía que identificarme con todos estos pensamientos. Entonces, ahí va, y ahorita llego a tu pregunta. La mente tiene 3 funciones importantes. Puede recordar, puede percibir o puede predecir, ¿no? ¿Qué pasa si yo recuerdo algo? Me estoy yendo al pasado. ¿Y qué pasa si yo me quedo ahí atorado? Dándole todas estas emociones a lo que me hace sentir el pasado, me deprimo. Claro. ¿Sí? Y si hago lo contrario para el futuro, donde llegan todos estos pensamientos que me hacen pensar acerca del futuro y todo lo malo que puede llegar a pasar, ¿me da ansiedad? Me da ansiedad. Entonces yo la depresión y la ansiedad no los veo como desbalances químicos. El desbalance químico lo veo como un efecto de mi
inhabilidad de prestar atención correctamente. Wow. O sea, si yo le presto toda mi atención al pasado, eso se va a convertir en mi realidad y yo voy a quedar ahí atorado y me voy a deprimir. Eso va a hacer que mi cerebro pues deje de funcionar de manera correcta. Y lo mismo para el futuro, ¿no? Entonces, cuando yo aprendo a meditar, yo aprendo a vivir en un estado de mindfulness. ¿Y qué es eso? Es la atención plena al presente. Entonces, ni estoy recordando, ni estoy prediciendo, estoy percibiendo lo que está pasando en mi momento presente, que estoy observando, que estoy escuchando, ¿no? ¿Y cómo me anclo al momento presente? A través de mi respiración. Si yo le presto toda la atención a cómo entra el aire, cómo pasa por mi garganta, cómo se inflan los pulmones, imagínate todo lo que yo le puedo estar prestando atención, que no sea la lista de pendientes que tengo que hacer al rato, o que no sea todo lo malo que me pasó anteriormente. Entonces, ¿qué hace eso? Que en lugar de que mi cuerpo esté estresado, ahora mi cuerpo se empieza a relajar. Y en vez de que lleguen 50 pensamientos al mismo tiempo, va a llegar uno o va a llegar dos. Entonces ya va a ser más fácil para mí decir, este pensamiento no me sirve. Entonces no le voy a dar una emoción y lo voy a dejar ir. Porque yo ya sé que este pensamiento no es real. Es una respuesta automática de mi cuerpo para protegerme. Claro. Prendiendo esta cascada de estrés, de ansiedad, ¿no? De supervivencia. Pero ¿cómo le haces, por ejemplo, o sea, para mantenerte en un momento presente? Supongamos que, no sé, yo medito a las 5 o 6 de la mañana y yo a esa hora salgo, mira, zen, o sea, yo llego al gimnasio, levanto a mi hijo con una paz divina. Pero claro, después salgo del gimnasio y a las 8 de la mañana ya tengo miles de mensajes de trabajo, de estrés, de pendientes y todo. ¿Cómo le hago para seguir ahí? Mira, yo no puedo controlar lo que está pasando en mi exterior. Sí, yo no puedo controlar que lleguen 800 pendientes o que lleguen 5, ¿verdad? O que me hablen del colegio, que mi hijo, ¿verdad?, se metió en algún problema. Yo no puedo controlar eso. Pero la manera en la que lo que yo sí puedo controlar es cómo reacciono ante esos eventos distintos. ¿Sí? O sea, yo puedo preguntarme a mí mismo, ¿vale la pena reaccionar con estrés? Porque ¿qué pasa si yo reacciono con estrés ante todos estos estresantes? Voy a hacer que se active mi sistema nervioso simpático, que es el de estrés, y va a empezar a producirse cortisol, adrenalina, y eso va a hacer que mi cuerpo se inflame, que se aumente mi frecuencia cardíaca, que se aumente mi presión arterial, que se detenga mi metabolismo, que se detenga mi respuesta inmune. ¿Y qué va a pasar? Van a llegar 100 trenes, 100 pensamientos, ¿verdad? En lugar de que llegue solamente uno o dos. Entonces estamos acostumbrados a que si algo me estresa, pues me tengo que estresar para solucionarlo. Claro. ¿No te acuerdas de los anuncios de cuando éramos niños que era de que cuenta hasta 10, ¿no? Y respira. Sí. O sea, lo sigo haciendo, ¿eh? No, qué bueno. Y te aseguro que eso es lo que te va a sacar del estado de estrés. Pero ¿cómo le puedo hacer? Yo estoy en el tráfico, por ejemplo, pues no puedo controlar el tráfico. Pero lo que sí puedo controlar es cómo reacciono ante el tráfico. ¿Cómo me va a beneficiar estar enojado y estar gritando a la gente y estar... Sin embargo, va a hacer que me inflame y va a hacer que me enferme. Pero yo puedo estar enfocándome en mi respiración y puedo estar regresando a ese momento presente, ¿no? Yeah. Al decir, pues bueno, no puedo controlar esto externo, pero sí mis reacciones. Porque si no lo hago, ¿qué va a pasar? Pues voy a estar dando vueltas entre el pasado, el futuro, el pasado, el futuro, el pasado, el futuro, y lo último que voy a hacer es vivir en el presente. Exactamente, y cuando vienen estas reacciones de tanto estrés, de tanta ansiedad, o sea, ahorita mencionaste algo que a mí también me vuela la cabeza, o sea, obviamente todas estas reacciones químicas que tenemos en nuestro cuerpo producen esta inflamación, y toda enfermedad viene de una inflamación. Sí, toda. O sea, la realidad es que ya hemos, o sea, de tantos años de estudio, ¿verdad? Y inclusive... Lo sabemos recientemente, pero esto es algo que saben desde hace miles de años, ¿no? Las culturas ancestrales ya hablaban de esto, ¿no? Hablaban de ver el ser humano como un cuerpo holístico, o sea, cuerpo, mente, espíritu, alma, ¿no? O sea, todo está relacionado y no podemos solamente decir que la depresión es un desbalance químico sin tomar en consideración la mente, las emociones, ¿sí? La alimentación. La alimentación, el ejercicio, claro. El sueño, porque todos estos cambios que ya hablábamos de la neuroplasticidad se forman cuando yo estoy dormido. Si yo no duermo bien, pues no se van a hacer estos cambios. Por más de que yo vaya al gimnasio, por más de que yo coma excelente, claro. Si yo me estoy desvelando y no estoy durmiendo bien, pues entonces no voy a hacer estos cambios. Son estos los que llamamos los pilares de estilo de vida, donde empezamos a formar hábitos en todos estos, ¿verdad?, pilares, que es la alimentación, el movimiento, el sueño, el manejo del estrés, las relaciones interpersonales y la conexión con la naturaleza. Porque cuando yo conecto con la naturaleza me permite desaturarme de todos estos estresantes a los cuales yo vivo en la ciudad todos los días. Exacto. Ruido, contaminación, problemas, tráfico, todo eso es estrés, es más estrés para el cuerpo.
agregándole el que ya tenemos, ¿verdad? Con nuestros pensamientos. Sí. Entonces yo empiezo a tener hábitos buenos de manera consciente en estos pilares y todo empieza a regularizarse. ¿Y qué pasa? Que en lugar de que mi cuerpo se estrese, mi cuerpo se va a relajar. Y si mi cuerpo se relaja, activamos esa modalidad de autorregeneración y autosanación del cuerpo. ¡Wow! ¡Qué locura! Es que esto de verdad me explota la cabeza. Sí. Está cañón. Y cuando yo lo conocí también me explotó la cabeza y dije, wow, entonces yo tengo mucho más control del que creía. O sea, tenemos la capacidad de regenerarnos y de autosanarnos. Cualquier enfermedad. Sí, solamente, totalmente. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo me estoy, ¿verdad?, repitiendo a mí mismo algo? Estoy enfermo. ¿Qué va a pasar? Mi cuerpo se la va a creer y no va a dejar de estar enfermo. ¿Por qué? Porque le estoy dando un comando a través de mi mente de que estás enfermo. Pues enférmate. Pero si yo empiezo a pensar positivo y empiezo a pensar en estoy saludable, ¿verdad?, tengo energía vital, todo lo puedo cambiar, nada me detiene, ese tipo de pensamientos. Afirmaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que mi mente empieza a reestructurarse, empiezo a hacer todas estas conexiones nuevas, ¿verdad? Donde en lugar de estar pensando negativo todo el tiempo, ahora estoy pensando positivo. En lugar de reaccionar a través del miedo, empiezo a reaccionar a través del amor. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que empiezo a sanar mi cuerpo porque ya no estoy estresado, ya no estoy inflamado. Y si no estoy estresado, ¿qué pasa? Se activa mi sistema inmune. Todas estas células blancas, ¿verdad?, que empiezan a combatir enfermedades, patógenos, que empiezan a hacer que todo empiece a fluir de manera correcta. Wow. Pero si mi mente me está bloqueando todo este proceso porque estoy constantemente pensando en miedo, en estrés, pues entonces nunca, o sea, no lo voy a poder activar, ¿no? Este reflejo de relajación. Claro, es que es inmediato. ¿Sabes qué? Hace no mucho fui a un retiro a Cancún con Juan Lucas Martín, y él es un testimonio muy interesante porque él estaba pues muy enfermo, tenía como varias enfermedades, entonces él habla precisamente de esta reestructuración que podemos tener con nuestras células, pero él todos los días, a pesar de que los médicos y estudios decían estás mal, te vas a morir en poco tiempo, no vas a poder caminar nunca más, él se veía caminando, corriendo maratones, se veía así y se regeneró y ahora da conferencias en todo el mundo. Pero, o sea, esto es verídico. O sea, yo siento que hay muchísima gente, Rodrigo, que aún no lo cree, de que de modo que tú le hables a tu cuerpo y a tu mente, es como funciona a tu alrededor, es como funciona tu entorno. Correctamente. Y también nuestro cuerpo es un reflejo de lo que está pasando afuera y al revés. O sea... Estas son las neuronas espejo. Sí, va muy de la mano con las neuronas espejo. Entonces yo aprendo a comportarme de manera subconsciente, ¿verdad?, como se está comportando el mundo externo. Entonces, si mi mundo externo es caótico, mi cuerpo va a ser caótico. Wow. Pero ¿cuál es la diferencia? El caos puede estar ahí. Lo único que va a cambiar es cómo lo estoy percibiendo, qué es lo que yo puedo controlar. Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que lo escribió un señor que se llama Víctor Franco. Él estuvo como prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz. Y la tesis del libro prácticamente es, independientemente de lo que esté pasando fuera de mí, yo decido ser feliz. Wow, me pone la piel chinita. A mí también. ¿Y por qué? Porque él pudo entender esto. Él pudo entender que lo único que podía afectarlo era lo que a él le daba permiso que lo afecte. Es lo único que yo puedo controlar. Cómo estoy percibiéndolo. Entonces, si yo empiezo a percibir algo, en lugar de que lo perciba como una tragedia, lo veo como una oportunidad de aprendizaje, eso me hace crecer. Y eso me hace, ¿no?, tener como esta emoción positiva en la que, bueno, vamos a salir adelante, vamos a echarle ganas. Pero si yo me estanco y yo me encierro en mis propios pensamientos y empiezo a percibir todo como negativo, como, ¿verdad?, como si estuviera en peligro constante, pues eso es inflamar mi cuerpo y es seguirlo enfermando. Y ahí lo decides tú. Todo es una decisión. Y yo siempre digo, la felicidad es una decisión que yo tomo en todo momento, en tiempo real. Cada segundo. Cada segundo. La felicidad no es algo que va a suceder cuando se llenen mis carencias. Es cuando yo acepte a vivir a través de las bendiciones que ya tengo. Que te aseguro que todos tenemos muchísimas bendiciones, pero que nos enfocamos tanto en lo que no tenemos, ¿sí?, que ignoramos esa abundancia, claro, tan vasta que tenemos, de amor, ¿verdad?, de pequeños milagros que hacen que la vida nos sorprenda todo el tiempo. Exacto. Pero si yo no le presto atención a eso, si yo estoy enfocado con lo otro, en lo que te falta, en lo que me falta, entonces no voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que la felicidad sea un punto en el futuro al cual yo tengo que juntar ciertas, ¿verdad?, una lista de cosas. El carro, la casa, la pareja, el bebé. El viaje,
todo para poderla lograr, cuando realmente la felicidad ya está aquí si yo nada más decido voltearla a ver. Exacto. ¿No? Y yo siempre digo, ¿por qué tienes que sonreír hasta que algo externo te haga sonreír? Si tú tienes toda la capacidad de sonreír tú solo. Porque si yo sonrío, yo produzco estas endorfinas, esta oxitocina, ¿no? Que es real, ¿eh? Es real. O sea, solamente el hecho de sonreír empieza a producir mi cuerpo todas estas sustancias que hacen que me relaje y que hacen que se active mi sistema inmune y que pueda empezar a combatir solamente por sonreír. Wow. Pero luego yo veo gente viendo un stand-up o viendo una película de comedia y no se ríen. Y digo, ¿qué nos falta? O sea, ¿qué nos falta? Bueno, hay comediantes que no son tan buenos. Estoy de acuerdo. Sí. Pero mínimo el decir, ok, me voy a reír porque lo estoy intentando, ¿no? Claro. O sea, todo está en una percepción. Todo está en la manera en la que lo percibimos. Y yo puedo decidir ser feliz todo el día y enfocarme en amor todo el día. ¿Y qué va a hacer eso? Que todo lo que yo vea y que el universo que está alrededor de mí sea un reflejo de lo que está pasando dentro de mí. Exacto, wow, de verdad que me encanta. Por ejemplo, ahorita les voy a contar una situación súper sencilla. Estábamos preparándonos para grabar podcast, el estudio listo, miles de cámaras y todo, y pum, se va la luz. Yo, histérica de que, temblando de que, Marlene, la luz, llego y está Comisión Federal de Electricidad allá abajo, literal, cortando árboles. Y yo, ¿cuánto tiempo se va a tardar? No sé. Y yo, no, es que mi podcast, mis invitados, ¿sabes qué? O sea, en ese momento recordé mucho de lo que he vivido y yo dije, a ver, una niña dijo, vamos a grabar en tu oficina, hay buena luz, tenemos un celular, porque para esto las cámaras sin pila, otro motivo de estrés, otro motivo de ansiedad, y yo así que, ok, ahí está mi celular, no pasa nada, micrófonos listos, ok. Y ya fue como para mí de que, perfecto, se graba, y si no, nos vamos a una cafetería cerca, vemos qué hacemos, ¿sabes? Logré controlar esa parte de mí que para mí, a partir de ahorita hasta el final de mi día hubiera sido caótico. Sí. Y sabes que hubieras reflejado todavía más cosas, ¿no? Tú no puedes controlar al señor de la CFE. Tú no puedes controlar si las cámaras tienen o no tienen pila. Tú no puedes controlar que si llovió o no llovió. Pero ¿qué sí puedes controlar? ¿Cómo reaccionas ante esto? Y el creer realmente que se va a arreglar. O sea, tú tienes que realmente creer que va a solucionar. Se va a solucionar. Y como sea que tenga que salir, es perfecto. Porque así es como debe de ser, ¿no? Pero si yo me aferro a mis expectativas de cómo tienen que ser las cosas, yo bloqueo su manifestación. Y eso está brillante porque todos los días los seres humanos nos aferramos a esas expectativas con la pareja, con el matrimonio, con el dinero, con el jefe, con todo el mundo. Es como esta expectativa y ¿qué pasa? Te desilusiona esa expectativa, te estresas, te pones triste, viene la depresión y vienen un montón de cosas por aferrarte. Completamente. Las dietas, ¿no? Estas dietas a veces que nos dan imposibles de cumplir, y el simple hecho de no cumplirlas hace que yo me estrese, ¿verdad? Y por ende apago mi metabolismo y empiezo a tener más problemas solamente porque no estoy cumpliendo eso. En lugar de soltar y decir, a ver, pues voy a aprender a comer, voy a aprender qué es bueno, qué es malo, y yo mismo voy a escuchar a mi cuerpo y voy a empezar a tomar estas decisiones en base a lo que está alineado para mí. Porque no existen dos cerebros iguales, por ende no existen dos cuerpos iguales. Una dieta que te funciona a ti tal vez no me funciona a mí, y así sucesivamente. Tengo que encontrar lo que a mí me funciona a través de la paz. O sea, no puedo vivir en esta guerra constante conmigo mismo, restringiéndome cosas porque no se están cumpliendo las cosas a como yo esperaba que se cumplieran. Claro. Si estas expectativas vienen tan saturadas de estas manzanas que hicimos desde la infancia, ¿no? Claro. Que todo tiene que ser perfecto como yo dije. Y no le puedo dar la oportunidad a que el universo me sorprenda. Wow. ¿No? Wow, me encanta. Entonces, en teoría, porque ya tenemos que ir cerrando un poco, sí, es el entrenamiento de la mente. Sí. Y es una chamba diaria, y no es fácil, ¿no? Entonces, yo siempre invito a mis pacientes a que empiecen a tomar una práctica de meditación. ¿Y qué es la meditación? La meditación es hacerme consciente de cuáles son los pensamientos que están llegando a mi mente. Seguido, ¿no? O sea, porque hay veces que llega este pensamiento todos los días y todos los días me subo, sin saber que el pensamiento es falso, sin que el pensamiento no es productivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo empiezo a hacerme consciente de estas manzanas que me están generando un malestar y las empiezo a cambiar, ¿verdad? Una por una, de forma consciente. Cambio la manera en la que estoy reaccionando ante algo. ¿Y qué pasa? Que literalmente cambia la arquitectura de mi cerebro. O sea, cambia la manera en la que mi cerebro procesa información y la manera en la que yo me comporto. Entonces, esto si yo lo hago de manera diaria, ¿no? Si yo empiezo a escribir en las noches, ¿qué fue lo que me generó un malestar? Para poder empezar a encontrar patrones. Pero también escribir
¿qué son las cosas que me hicieron sonreír? ¿Qué son las cosas que me hacen sentir bien? Por las cuales estás agradecido. Por las cuales estoy agradecido. ¿Por qué? Porque quiero hacer más de esto. Claro. O sea, porque imagínate que hay algo que te haga súper feliz, pero nada más lo haces una vez al mes. ¿Por qué no lo haces diario? Porque tal vez ni siquiera lo tienes consciente, ¿verdad? Entonces, es algo que como negativo, como positivo, tenemos que empezarnos a detectar para poder cambiar lo que no nos gusta y dobletear lo que sí nos gusta, ¿no? Exacto. Y ese es el entrenamiento, es el darme ese momento. Yo puedo estar lavando platos y puedo estar consciente de esto. Yo puedo estar cortando verduras y puedo estar consciente de esto. Puedo estar en el tráfico y en lugar de estar viendo con quién me peleo, ¿verdad? O a quién le grito, puedes ir cantando tu canción favorita. Puedo ir cantando mi canción favorita y decir, Bruto, estos 15 minutos, estos 20 minutos no me los hubiera dado en mi casa. Claro. Entonces, Bruto, todo volumen, ¿verdad? Me quito el chongo y a darle la canción bruta, ¿no? Me imaginé, me proyecté. Entonces bueno, pues no puedo controlar esto, pero sí puedo controlar la forma en la que reacciono a eso. Y entre más lo haga, menos va a estar estresado mi cuerpo, menos me voy a enfermar, más van a mejorar mis relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque empiezo a extender la ventana entre estímulo y respuesta. O sea, algo pasa y yo ya no me subo de inmediato, ¿verdad?, a ese pensamiento o a ese tren. Puedo darme un momento para reflexionar y decir, a ver, ¿realmente es productivo reaccionar con enojo? ¿O puedo ver una manera de perdonar o de empatizar para yo no enfermarme? Deja tú para para yo no enfermarme, porque si no yo voy a estar con el coraje atorado 2 horas. El que se enoja pierde, y literalmente. ¿No? Literal, ¿sí? Wow. Y muchas veces no perdonamos por orgullo, muchas veces no perdonamos por coraje, por ego. Y el dominio del ego es el miedo. Y funcionamos, ¿verdad? Yo me puedo preguntar a mí mismo en todo momento, ¿esto que estoy percibiendo es miedo o es amor? Porque si es miedo, es ego, y muy probablemente ni sea real. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no me va a permitir perdonar, no me va a permitir tener compasión, ¿verdad? O tenerme esa tolerancia inclusive a mí mismo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues que me voy a enfermar. Wow, qué loco. Me encantó, Rodrigo. Lo quiero así todos los días de mi vida, de que cerquita, ¿verdad? De llaverito. De llaverito, de que, oye, Rodrigo, ¿cómo estás? Oigan, pues lo pueden tener así porque consulta diariamente en OM. Ahí estás. Pásame, por favor, tu contacto, el contacto de OM, si hay algún teléfono para consultas o lo que sea que la gente pueda estar directamente contigo. Me pueden encontrar en Instagram, @Rodrigo Gour, ¿sí? Y aún lo pueden encontrar como @OM.wellnesscenter, ¿verdad? Está ubicado en Arboleda. Yo ahí consulto todos los días. Y pues sí, contáctenme, es mi pasión. Tú sabes, me apasiona. Sí, no, aparte se le nota, o sea, es como que esa emoción de poder hablar acerca del tema. Y la verdad que padre conectar con personas como tú, Rodrigo, porque son estas personas que de alguna manera se hacen conscientes de todo lo que ha pasado, pero ya le sacas un provecho y puedes ayudar a los demás, y eso está increíble. Y yo creo que todos vamos a llegar a ese punto. Yo creo que si todos le metemos un poquito más de conciencia, un poquito más de atención a esto que queremos cambiar, podemos llegar sin lugar a dudas. Entonces, yo tengo toda la fe, ¿verdad?, que entrenando esto, tú puedes dejar de tomar los medicamentos. Cualquiera puede dejar de tomar medicamentos. Y como decía Tania, no de trancazo, ¿verdad? No vayan ahorita que, bueno, ya me empoderé y lo suelto. No, es un trabajo, ¿no? Porque ustedes su cuerpo va a ir rechazando el medicamento. Va a llegar a un punto donde ya son más los efectos adversos que lo que te ayuda. Y ahí vas a decir, pues quiere decir que ya no lo necesito. Exacto. Pero hasta que no llegue a ese punto, ¿verdad?, pues tal vez necesito esa ayuda. No estoy peleado con los medicamentos, pero sí estoy peleado con tomar los medicamentos por el resto de tu vida. Claro. De eso no se trata, ¿no? Y el de decir, pues tienes esta enfermedad, la diagnostico y nunca más la vas a volver a cambiar. Eso no me gusta. ¿Por qué? Porque no tomamos en consideración que nosotros podemos hacer estos cambios. Restaurarnos. Neuronas nuevas. Exactamente. Y esto es lo que platicamos cuando hablamos de neurociencias. Es lo que platicamos cuando hablamos de neuropsicología, ¿verdad? Y todo esto que empieza a empoderar a las personas. Yo por eso hablo de entrenamiento, y lo mencionaba hace rato, el entrenamiento. ¿Por qué? Porque el entrenamiento está en mí. Yo decido ir a entrenar todos los días. Cuando yo estoy, ¿verdad?, enfermo y requiero un tratamiento, una terapia, el doctor es el que me tiene que curar, ¿verdad? Entonces yo le doy mi poder al doctor, necesito que tú me cures. Wow. Porque yo estoy acá, ¿verdad?, enfermo. En lugar de decir, no, hay puntos que no he visto y que yo puedo cambiar. ¿Cómo? Informándome, ¿verdad?,
metiéndole las horas y sudando la gota gorda. Claro, es que tenemos todo bien fácil. Me duele algo, doctor, vámonos y listo. Y vuelve la enfermedad. Pero bueno, échense un clavado en esto. ¿Algún libro que nos puedas recomendar para saber más acerca de este tema? Sí, mira, yo siempre recomiendo el libro de La liberación del alma de Michael Singer. Es un libro muy padre que te ayuda a entender todos estos conceptos como de una forma básica, ¿no? De principiante, pero que tiene muchísima sabiduría y muchísima filosofía. Entonces, yo creo que ese es el libro que recomendaría ahorita. Okay. Ya después, si quieren más recomendaciones, me pueden buscar por Instagram y con mucho gusto ahí las vamos compartiendo. Se las pasa. Sí. Exacto. Rodrigo, muchísimas gracias. Qué lindo coincidir contigo. Y bueno, pues lo pueden buscar directamente en sus redes sociales. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye bye. Ay, gracias.